Bien, entonces, volviendo, ¿ya? Los anestésicos inhalados, entonces suelen ser gases líquidos volátiles. Ya, el óxido nitroso, justamente, ha sido uno de los primeros anestésicos que se ha usado, ¿ya? Por si acaso, eso me olvidé comentarles tal vez un poquito de curiosidad. Ya, el primer anestésico usado, y que se usó bastante, fue el alcohol, ¿ya? Porque por si acaso, el alcohol es un anestésico, es un depresor del sistema nervioso y puede alcanzar la profundidad de un anestésico, ¿ya? Es el primero que se usó. Y tal vez se lo usaría, el problema es que el alcohol es muy difícil de controlar su dosificación, ¿ya? Entonces, no se lo usa actualmente como anestésico, pero sí se lo usó bastante, ¿ya? Bien, el óxido nitroso fue el siguiente, y todavía se usa por su facilidad de uso, ¿ya? Y por no tener muchos efectos. Sin embargo, es muy difícil alcanzar una profundidad adecuada para procedimientos quirúrgicos mayores. Por eso generalmente se usa en procedimientos quirúrgicos menores, ¿ya? Y los que más usan son los odontólogos, ¿no? Para procedimientos en los dientes, ya que es más seguro usar este anestésico que cualquier otro. ¿Ya? Entre los líquidos volátiles, el primero en usarse fue el éter, ¿ya? Un anestésico volátil. Luego se usó el cloroformo y de ahí salieron estos otros, que son los que usamos actualmente porque se puede controlar mejor y tienen menos efectos adversos. Sin embargo, todavía el éter se puede usar, o el cloroformo, como inductor, ¿ya? O sea, usar pequeñas cantidades para empezar y luego continuar con alguno de estos, ¿ya? Entonces, eso dependiendo de la máquina de anestesia que se esté usando en ese lugar. Bien. Entonces, se lo va a usar para entrar en anestesia y actualmente preferimos inducir con un intravenoso y luego continuar con la inhalada, ¿ya? Generalmente usamos el tiopental, que ya se había mencionado, para empezar la anestesia y luego continuamos con estos para mantener el control. Sin embargo, se puede también usar solamente estos, solamente que tardará más el paciente en entrar al plano adecuado, ¿ya? Y se puede usar también el éter o el cloroformo como inductores, ¿ya? Entonces, estos me van a reducir la presión arterial. Cuando dice aquí dosis dependiente, significa de la cantidad que yo lo coloco. Y aquí también es donde juega el anestesista, ¿no? Si él ve que el paciente tiene presión arterial que está muy alta, va a subirle un poquito la dosis, ¿ya? Y si está muy baja, les reduce la dosis o usa otras drogas, ¿no? Entonces él va a jugar a mantener un plano anestésico adecuado con una presión arterial adecuada, teniendo en cuenta que esta droga le va a bajar la presión arterial, ¿ya? También disminuyen la contractibilidad del miocardio, lo cual hace que estas drogas no sean las adecuadas para procedimientos quirúrgicos en pacientes que tengan problemas cardiológicos, no como que hayan sufrido un infarto o que tengan una forma de insuficiencia. ¿Ya? En ese tipo de pacientes vamos a preferir los endovenosos, ¿ya? También la presión respiratoria es dosis dependiente, ¿ya? Y también lo mismo que la presión, ¿no? Se va a jugar con la dosis para alcanzar un plano adecuado con una respiración adecuada.
¿ya? Va a haber bloqueo neuromuscular, parálisis, ya lo que decía hace rato, ya no va a ser relajación, pero va a ser parálisis, lo cual es mucho mejor incluso en procedimientos quirúrgicos. El músculo no va a responder, por lo tanto, nos va a poder permitir manejar adecuadamente en ciertas circunstancias. Y en el caso del embarazo, ya este tipo de drogas produce relajación del útero, lo cual también, dependiendo del tipo del caso del paciente, lo hace adecuado o lo hace peligroso. Si es una paciente que tiene hipertonía uterina, que eso es cuando el útero se está contrayendo con mucha fuerza, se va a preferir este tipo de anestésico. Si es por el contrario una paciente con útero hipotónico, que es cuando el útero no tiene mucha fuerza, se va a evitar esto y se va a preferir usar los endovenosos. Eso porque el útero necesita, una vez que nace el niño y la placenta, necesita contraerse para parar la hemorragia. Si no se contrae, la paciente puede tener una hemorragia que puede llegar a la muerte, ¿no? Y nosotros, para tener que evitar eso, en algunos casos vamos a tener que sacar el útero para que no se nos muera. Y entonces, no queremos que el útero se relaje, ¿no? Entonces, por eso depende de la paciente. Por eso lo que decía anteriormente, que no es para todos una regla. Se analiza cada paciente dependiendo de las necesidades y las circunstancias. ¿Ya? Bien. Vamos a ver, ahí está el alotano, ¿ya? El alotano podemos usarlo puro, ¿ya? Sin embargo, cuando se usa puro, vamos a necesitar más dosis y eso provocará más efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, se suele combinar, como están viendo, con algún otro anestésico, ya sea el óxido nitroso o alguno de los opiáceos que vimos al principio, la morfina o el fentanilo, y hacemos una anestesia combinada, tanto inhalada como endovenosa. Así se reduce el efecto adverso de ambas drogas y tenemos un efecto controlado, ¿no? El alotano es uno de los anestésicos más usados en la actualidad porque es muy eficaz, fácil de controlar y están viendo, permite combinar con otros anestésicos para combinar para encontrar, perdón, un plano adecuado. Sin embargo, tiene algunos problemitas que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me produce bradicardia y eso hay que estar consciente. ¿Ya? Para eso, el anestesista suele usar otras drogas que puedan ayudarle a subir la frecuencia cardíaca. Ahora es que ya hemos visto cuando hablamos de farmacología cardiovascular. ¿Ya? Pueden generar arritmias, principalmente en pacientes que están predispuestos a las arritmias, lo cual hace que no sea adecuado para pacientes que tengan arritmias de base, ¿no? Para eso vamos a preferir otro tipo de anestésicos. Puede producir hipotensión, que eso es controlable y dependerá, como decía, del paciente. Es el ideal para niños, ya que es el que menos efectos adversos se ha visto que producen niños. E interesantemente, ya los niños toleran muy bien el alotano, cosa que los adultos no lo hacen. Algunos autores dicen que tiene que ver con su mejor facilidad de metabolizar las sustancias a través del hígado. En cambio, los adultos, el hígado ya tiene cierto daño siempre, entonces no hay ya esa facilidad de control metabólico. Sin embargo, no se conoce el motivo por qué es mejor tolerado en niños. Además, los niños se recuperan más rápido cuando se usa este anestésico que otro. Uno de los riesgos es que los adultos puede producirme hepatitis, por si acaso, hepatitis medicamentosa, lo que yo en los temas le ponía falla hepática, ¿ya? Es lo mismo. Entonces puede producir esto como efecto adverso, ¿ya? Por lo tanto, no es una droga ideal en pacientes que tengan problemas hepáticos, ¿ya? Bien. ¿Me están escuchando bien?
solamente. Sí, Allá. Sí, Entonces debe ser, Álvaro, tu señal. Haz lo que les dije, cortan datos y rapidito lo vuelven a conectar. Es la señal que está perdiendo el audio. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería el alotano. El isoflorano, que es otro que también usamos bastante acá, su nombre comercial también lo Forane, tiene la ventaja de que no produce arritmias, es menos tóxico y no es hepatotóxico. Uno de los problemas de los isoflorano es su alto costo, es mucho más costoso que los otros. El otro es que las máquinas anestésicas para isoflorano son muy caras. Entonces, generalmente en la mayoría de los quirófanos se tienen máquinas para alotano. Si tenemos suerte, en algunos quirófanos tienen para isoflorano, ¿no? Que es el ideal, principalmente en pacientes que sabemos que tienen problemas hepáticos o cardíacos, y en esos pudiésemos usar mejor el isoflorano, ¿ya? Pero eso dependerá del lugar donde estamos. El sevoflurano, que es otro, que también es otro que es muy efectivo, mejor que el alotano, pero también tenemos el problema de que no en todos los lugares hay. ¿Ya? También se suele usar en niños, como están viendo. Tiene una ventaja que tiene una acción más rápida que el alotano y el isoflurano. Por lo tanto, suele entrar más rápidamente en plano quirúrgico y por lo tanto no hacen necesario el uso de inducción anestésica, ¿ya? También otra de sus ventajas justamente es la que dice acá, que la remisión es rápida. ¿Qué significa eso? Que una vez hemos dejado de proporcionar el anestésico al paciente, él va a despertar, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se es inhalada, que esa es la ventaja de la endovenosa, que me olvidé hablarles, ya cuando es la endovenosa, el paciente va a mantener la anestesia dependiendo de la duración de la droga. Si le hemos colocado una droga que tiene un efecto de 40 minutos, ya, y de repente la cirugía duró, pongámosle, 60, ¿no? Eso significa que a los 40 minutos el anestesista tuvo que haberle puesto una nueva dosis, ¿ya? De tal manera que el paciente, cuando sale quirófano, todavía sale anestesiado, lo cual va a estar todavía por lo menos 20 a 40 minutos más anestesiado. En cambio, cuando usamos la inhalada, ni bien el paciente deja de respirar, empieza a despertar, ¿ya? Y ese tiempo dependerá del anestésico. Y justamente el sevoflurano es que el paciente, ni bien dejamos de proporcionarle el anestésico, a los 5 minutos ya está recuperando la conciencia. Y eso es algo muy ventajoso en la anestesia, ya que al paciente, una vez que sale la anestesia, tenemos que pasar la recuperación, ¿ya? Y si la anestesia es más prolongada, vamos a tener que disponer de personal y más control para ese paciente que cuando el paciente sale más rápido del plano anestésico. Bien, luego el óxido nitroso, que es el que decía que se usa para anestesia en odontología principalmente, y se puede usar un inductor para los otros que hemos visto ahorita, alotano, isoflurano, o también se lo puede combinar, o también se puede usar solo para cirugías en las que no se va a ingresar a planos profundos. Ya, se le conoce como gas hilarante porque en cantidades pequeñitas produce crisis de risa. O sea, una vez había ver alguna vez un documental o una película en la que inhalan un gas y los hace reír. Este es el gas que produce ese efecto, ya hace que nos dé crisis de risas en dosis pequeñas. Por eso cuando el paciente se lo tiene que anestesiar con esto, se lo tiene que mantener hasta que el paciente ha quedado dormido, porque si lo dejamos a mitad de inducción, va a empezar a reír, no le da su crisis de risa. Como el helio, sí, solamente que el helio también te cambia la voz. ¿No? Bien, es potente anestésico, muy buen
efecto de la conciencia, como decía, pero analgésico débil. Es lo que les decía hace rato, que solamente sirve para cirugías menores, ¿no? No deprimes el centro respiratorio, esto es del sistema nervioso, centro respiratorio, y por lo tanto no hay los riesgos de que el paciente entre en paro, ¿ya? Por ese motivo, ya les mencionaba que era seguro usarlo fuera de un quirófano, que es lo que hacen los dentistas, ¿no? No afecta al corazón y tampoco es hepatotóxico, ¿ya? La única ventaja es que no sirve para cirugías profundas, ¿ya? La que necesitamos un mejor mecanismo de anestesia, ¿ya? Bien, a ver. ¿Provoca cambios de temperatura? Sí, todos los anestésicos en realidad van a hacer que el paciente baje la temperatura. Eso es un efecto normal, ¿ya? Además, ten en cuenta que en quirófano, el quirófano de por sí es frío, tiene que ser así, ¿ya? Entonces el paciente va a sentir frío, y más con los anestésicos, ¿no? Entonces baja la temperatura. Ahora, hay algo que no he mencionado acá, porque es raro, pero sí puede pasar, más que todo con la anestesia inhalada, como el alotano u otros. Hay una reacción que se llama hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una reacción que producen algunas personas a los anestésicos inhalados, ¿ya? Son personas que de pronto su temperatura se les empieza a subir rápidamente por encima de 42 grados centígrados, haciendo que pueda el paciente fallecer por el exceso de temperatura. Pues lo llamamos hipertermia maligna. Es raro, pero puede pasar. Y cuando pasa eso, al paciente rápidamente tenemos que meterlo en hielo. Por eso en quirófano siempre tiene que haber a disposición hielo, a menos cuando se usa este tipo de anestésicos, ¿no? Es algo que hacemos en quirófano cuando pasa. Ya es raro, pero pasa. Yo en mi experiencia he visto 2 casos. Ya estamos hablando ya de 23 años de experiencia. No, y eso, a ver, del 2000, estamos 2020, 20 años, ¿no? Sí, 20 años, ¿no? En 20 años he visto 2 casos, ¿ya? Pero pasa, ¿ya? No es alergia, ¿ya? La alergia es otro proceso diferente. En la alergia va a haber una respuesta inflamatoria en la cual hay prurito, ¿no? Aparecen ronchas, el paciente entra en shock hipovolémico. Es otra patología, ¿ya? Diferente, ¿ya? No es una alergia, pero sí es una reacción a la droga. ¿Listo? Bien. Entonces, luego tenemos los anestésicos, perdón, está mal ahí, me he equivocado, analgésico, es anestésico, los anestésicos locales, ¿ya? Los anestésicos locales bloquean directamente las terminaciones nerviosas, ¿ya? Esas terminaciones nerviosas son bloqueadas para no transmitir el impulso, pero también se puede bloquear el nervio en el camino, ¿ya? Y hay la variedad que usamos en anestesia local. Podemos usar una anestesia local pura, que eso es cuando se coloca directo en el punto, ¿no? Por ejemplo, en la herida que va a suturar, directo se coloca la anestesia local. Tenemos la anestesia locorregional, que es cuando vamos a anestesiar la región de la anestesia. Por ejemplo, cuando se saca un uñero, no anestesio alrededor de la uña. Si alguna vez han visto hacer eso a alguien, eso está errado. Se anestesia en la raíz del dedo, aquí en donde nace el dedo, ahí anestesiamos a los nervios de todo ese dedo. Ese dedo, por ejemplo, esa anestesia se llama anestesia locorregional, porque vamos a anestesiar la zona donde vamos a trabajar, pero toda la región. ¿Ya? Tenemos los bloqueos, que se llama, que es cuando bloqueamos el nervio
que va a ir hacia una zona. Por ejemplo, si vamos a operar, por decir algo en la mano, podemos bloquear el nervio acá arriba, ya sea el nervio radial, el nervio cubital, ¿no? Para que toda esa zona quede bloqueada. Ya, que es, por ejemplo, lo que hacen a veces los dentistas cuando te colocan uno aquí adentro, no sé si aún es el dentista, y se les adormecía todito el labio, ¿no ve? Ese, por ejemplo, es un bloqueo, ¿ya? Ya entrarían también los bloqueos ya a nivel de la médula. Ahí entraría lo que es la raquidia, ya que se divide en dos, peridural o intradural, ¿ya? Que la diferencia ahí es simplemente que la peridural se coloca por fuera de la dura madre, que es una membrana, una de las meninges. Han escuchado que el cerebro tiene unas meninges, que son las membranas que envuelven el cerebro. Pero esas mismas membranas, meninges, cubren toda la médula espinal hasta abajo, ¿no? Entonces, la dura madre es la más externa. Entonces, podemos colocarlo, la anestesia, sin penetrar la dura madre, ¿no? Por fuera de la dura madre, para que el anestésico vaya por los laditos y alcance al nervio que está saliendo. Esa es la peridural. La intrarraquídea es cuando atravesamos la dura madre y lo colocamos directo en la médula, al líquido que está sobre la médula, para anestesiar esa zona de la médula. Ya, hay la diferencia, a ver, la aguja tiene que ser diferente. La aguja que es para la peridural es una aguja sin filo, para que no penetre la dura madre. Y la que usamos para la raquidia, para la intrarraquídea, perdón, es una con filo para que consiga penetrar la dura madre. ¿Ya? Más que todo, la diferencia entre estas técnicas es la duración y el control. Una peridural es de un efecto más duradero, ¿ya? Pero su control es malo, ¿ya? No podemos controlar con precisión el punto de la profundidad de la anestesia, lo cual hace que a veces el anestesista tenga que aumentar la dosis. ¿Ya? En cambio, la raquidia ya te permite un mejor control porque entra directamente en la médula y solamente al paciente inclinándolo un poquito hacia un lado, o sea, la cabeza más arriba o un poco más abajo, como está dentro del canal raquídeo, la anestesia puede subir más arriba o más abajo y con eso podemos regular un poco el punto de la anestesia, ¿ya? Pero aquí también hay peligro de que la anestesia se suba muy arriba, puede llegar hasta acá arriba, hasta el bulbo, pudiendo producir un paro cardiorrespiratorio. Ese es el riesgo de la intrarraquídea, pero te permite un mejor control. Ahí combinan anestésicos que tienen más peso o menos peso. Es lo que decía hace rato, que se usa a veces la bupivacaína pesada o liviana, o la lidocaína pesada o liviana. Eso hace simplemente que pueda ir más arriba o más abajo para un mejor control de la anestesia. ¿Ya? Bien, estos de acá no controlan los otros efectos de la anestesia, que son la pérdida de la conciencia. Solamente controlan el que se llama el dolor. ¿Ya? Ese paciente va a estar consciente. ¿Ya? Sí, ese que usan para sacar las muelas. Ese es los bloqueos. Bien, entonces para terminar, los anestésicos que usamos como anestesias locales, ya que se usan para todos esos procedimientos que les mencionaba, tenemos la procaína, la lidocaína, tetracaína, no es tetraína, es tetracaína, está mal la diapositiva, es la bupivacaína. Y todas esas tienen la pesada y la liviana, ¿ya? Si es que en la receta o en el producto no dice pesado, es la liviana. Entonces, por ejemplo, la lidocaína que más usamos es la lidocaína liviana. En ninguno de sus envases van a ver que dice lidocaína liviana ni bupivacaína liviana. Simplemente, si no dice, es la liviana, ¿ya? Y las que dice, se aumenta ahí pesada, o le suelen poner también de alto peso molecular, ¿ya? Que eso significa que es más pesada y por lo tanto se va a ir al fondo. Esa se usa más que todo para la intrarraquídea que les mencionaba, porque para las otras se usan las livianas.
Bien, lo que nos interesa saber en estas drogas es cuánto tarda en hacer su acción y cuánto duran, ¿ya? De todas, fíjense, las que tienen una acción rápida y prolongada son la tetracaína y la bupivacaína. Esa la van a usar más para procedimientos quirúrgicos mayores, ¿no? Para lo que son las raquidia, ya la peridural, ya que va a tener un efecto rápido y va a permitirnos hacer procedimientos por largos periodos de tiempo, ¿ya? En cambio, lo que es la procaína, por ejemplo, tarda en hacer su efecto, pero dura muy poco, lo cual nos ayuda para procedimientos cortitos, ¿no? Como de repente unos cuantos puntos, algo así, liviano. ¿Ya? La lidocaína tiene un efecto lento de inicio, pero duración moderada. Ahora, si eso lo llevamos a minutos, ya no está ahí, pero se los puedo decir. La procaína, su inicio es a los 2 minutos, ¿ya? Pero para alcanzar un punto adecuado de anestesia, tarda cerca de 15 minutos, ¿ya? La lidocaína, su inicio de acción es a los 5 minutos y para alcanzar un punto adecuado, tarda 15 a 20 minutos. La tetracaína y la bupivacaína, su inicio es al minuto y alcanzan un punto ideal a los 5 minutos. Por eso son los más rápidos. Ahora, en cuanto a duración, la procaína dura 20 a 30 minutos. La lidocaína de 30 a 45. Desde 30 a 45 minutos. Y la tetracaína y la bupivacaína tienen una duración de 40 a 60 minutos. Entonces tienen mayor tiempo de duración, ¿ya? Lo cual hace adecuado para ciertos aspectos, ¿no? Por eso incluso se usan para las raquídeas, ¿no? Y esos procedimientos que necesitan más tiempo quirúrgico. Bien, hasta ahí entonces serían los anestésicos. ¿Alguna pregunta? Ahí terminaríamos por si acaso la materia, ¿ya? Y hasta ahí sería el examen de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre otro aspecto que no sea el tema de hoy? Bueno, el examen, bueno, las preguntas normalmente van entre 20 a 40, ¿ya? Dependiendo de la complejidad de las preguntas, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, cuando son muy difíciles, le aumento un poquito el puntaje, ¿ya? Las que son más fáciles, le bajo el puntaje, ¿no? Entonces, en base a lo que voy armando el examen, voy sumando, pero va alrededor de eso, ¿ya? Realmente están 23, 25, por ahí. ¿Ya? De todas maneras, por si acaso, cuanto más preguntas tiene un examen, más facilidad de que saque mejor nota. Normalmente los estudiantes suelen tenerle miedo a un examen que tiene más preguntas. Cuanto más preguntas, mejor nota uno puede sacar porque tienes más oportunidades de responder correcto. Además, cada pregunta vale menos puntaje y por lo tanto, si te equivocas una, pierdes menos. En cambio, cuando un examen tiene menos preguntas, lo hace en realidad más difícil, ya que tienes menos oportunidad de responder correctamente y si le pelas una, pierdes más puntaje. ¿No me entienden? Es al revés de lo que normalmente la gente cree, ¿ya? Pero para que no estén nerviosos ni tranquilos, normalmente suelen ser alrededor de 23 a 25, ¿ya? Pero varía por ahí. Doctor, que sea ¿Ya? facilingo, doctor. Bueno, los exámenes no son difíciles, pero tampoco les voy a decir que son fáciles. ¿Ya? Si ustedes han estudiado, les va a ir bien. ¿Ya? Y además, mis preguntas, si han dado los exámenes anteriores, están diseñadas como para que ustedes las respondan sin tener que estar buscando
o copiando. ¿Ya? Justamente por eso hago así las preguntas, como para que puedan razonar fácilmente, ¿no? Más que todo, si han estado atendiendo a todo lo que les estoy explicando, les va a ir muy bien, ¿no? Ya, bien. De todas maneras, no se estresen tanto. Yo siempre digo que antes de un examen es mejor tranquilizarse, olvidarse un rato del examen, para que su mente esté tranquila y les dé mejor. ¿Ya? No, uno no se olvida. ¿Ya? Ese es otro de los temores del estudiante. Él cree que se ha olvidado. Si yo he estudiado duro toda una semana y un día antes no me acuerdo nada, es normal, a todos nos pasa. No se han olvidado, está en su mente. Lo que pasa es que su mente no puede responderle todas las preguntas al mismo tiempo. Por eso uno cree que se ha olvidado. Cuando uno entra al examen y lanza la pregunta, entonces ahí la mente recién arranca. ¿Ya? Bien. A ver. Todos los videos, sí, están, todos. Solamente que como solamente me entran 20, entonces lo he dividido en dos. Por eso debe ver que hay videos parte 1 y videos parte 2, ¿no? Entonces, hasta los primeros 20 están en la parte 1 y de ahí están en la parte 2. Pero están todos, ¿no? Y en este momento termino este, también lo subo. La diapositiva también se las pongo ahí, ¿ya? Adrenalina y para ¿qué piensa que nos va a dar paro cardíaco? Bien, entonces el examen será así. Bien, nos vemos entonces. ¿Alguna otra preguntita? Aprender por ósmosis. Buena frase. Interesantemente, hay estudios que dicen que cuando uno duerme escuchando algo, va captando algo de eso. ¿Ya? Y tal vez sí funcione porque yo también hacía eso en la facultad. Yo me grababa leyendo el libro de anatomía, me dormía escuchando eso, en esa época era con cassette, ¿no? Interesantemente sí me funcionaba, ¿ya? Bueno, de repente a ustedes les pueda servir. A mí sí me funciona. Bien, entonces, si no hay más preguntas, los dejo, vayan a festejar su San Juan. Nos vemos mañana, ¿ya? Por si acaso, si tienen algún problema mañana, no se olviden. El problema tienen que avisármelo inmediatamente, no Eso es cuando malo, termina doctor, el festejar San Juan. examen. ¿Ya? Bien. Bueno, los que puedan festejar San Juan. Al mismo horario, empezamos a las 7, ¿ya? A las 7 se habilita y el examen está abierto hasta las 8. A las 8 se cierra. ¿Listo? Bien. Bueno, no hay Ya, chorizo, doctor, está bien. aunque sea un chorizo virtual. Bien, nos vemos, chicos. Chao, vayan, nos vemos mañana. Paquita, Hola, ¿cómo está? bien, ¿quién habla? Anonymous. Ah, no. Como cuando tu familia no te deja nada. Chao, Paquita. Chao, se cuidan. Lo mandó al Ya no va a Saludos. ser desvelo por San Juan, sino desvelo por Ya examen. quiero un chorizo. Yo no voy a estar alma del grupo Chicos. Hace una cosa así, es que esta chinela que me compró fue muy de Por- Ah, Aquí se Cuídate. entró la casa. Chao, Paquita. materia, chicos, nos vemos, chao.